Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener para mostrarles una entrevista que acabamos de realizar al director nacional de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavés. La primera vez que da una entrevista de televisión, la primera vez que da una entrevista en extenso, la vamos a tener. Lo mejor de la entrevista en CNN Prime y también en ese mismo momento va a estar disponible completa en nuestras redes sociales y en nuestra página, en nuestro estupendo sitio web, por supuesto. Les damos la bienvenida porque sabemos, nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, nos escuchan a través de CNN Chile Radio. Así es que comenzamos rápidamente una jornada tremendamente noticiosa con estos titulares. Interpelar al ministro de Energía, interponer un recurso para dejar sin efecto el alza e incluso derogar la ley. Son los caminos que toman más fuerza entre diputados de distintos sectores para frenar el aumento de las cuentas de la luz. Parlamentarios oficialistas aseguraron que el subsidio no alcanzará a llegar a la clase media ni a las pymes. Mientras alcaldes piden que las postulaciones no se cierren el 14 de julio. En su primer día, el nuevo delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, tuvo que dar explicaciones por el uso de una polera con la imagen del llamado perro matapacos, uno de los símbolos del estallido social. Tras las críticas de la oposición, Durán sostuvo que esa es una polémica extemporánea y destacó su relación de colaboración con Carabineros. En temas internacionales, Donald Trump logró aplazar la lectura de la sentencia del juicio por ocultar el pago de sobornos a una actriz de cine para adultos, en el que fue declarado culpable. La audiencia fue reprogramada para el próximo 18 de septiembre, luego de que el tribunal considerara el último fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial presidencial. Y en el deporte, el debut en Wimbledon del tenista número 1 de Chile, Alejandro Tavilo, debió ser suspendido debido a que la cancha no estaba en óptimas condiciones y además por falta de luz natural. El partido se reanudaría mañana entre las 9 y las 10 de la mañana, hora de Chile. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y ante el Consejo Municipal de Independencia, el ahora exalcalde de la comuna oficializó su renuncia para asumir como nuevo delegado presidencial de la región metropolitana. Tras la instancia, Gonzalo Durán hizo frente a la polémica que levantó la oposición por ocupar en un acto del apruebo una polera con la imagen del perro matapacos. El nuevo delegado acusó que esa controversia ya era extemporánea. Los detalles en el informe de Macarena Román. Siendo las 13 horas con 11 minutos, ponemos término a esta sesión. Terminó también a 12 años de mandato que finalizan antes del tiempo establecido por una sola razón. Cuando a uno lo llama el presidente de la República, es muy difícil decir que no. Créanme que es verdad. Llamado que marcó un antes y un después en la carrera de Gonzalo Durán. Luego de la votación del Consejo Municipal para validar su salida, se transformó en el delegado presidencial de la región metropolitana, un cargo al que no llega exento de críticas. Es una renuncia anticipada y yo creo que no corresponde para los intereses de Independencia y de sus vecinos. Es que la renuncia se presentó meses antes de que terminara su último mandato, el tercero a la cabeza de Independencia, lo que ya no le permitía ir a la reelección. ¿Jura o promete observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias del cargo de alcalde de la Comuna de Independencia? Sí, prometo. Además, concejales de la oposición aseguran que hubo materias que no dejó zanjadas, por ejemplo, la investigación interna en la Dirección de Educación por las asignaciones a la encargada del departamento y 8 directores de colegios municipales. Espero que la administración sea capaz de responder los pagos irregulares por más de 140 millones de pesos a la directora de Educación Municipal, pagos que no están fundamentados en la ley y no se obtuvo respuesta hasta ahora a su salida. Me imagino que ya no la tendré de su parte, así que insistiré que la administración y quien sea el alcalde que lo reemplace nos responda. Quien reemplaza a Durán, eso sí, no solo tendrá que responder estas acusaciones, antes deberá ganarse el apoyo del Consejo. La instancia tiene 10 días hábiles para convocar a una sesión extraordinaria y quien reciba mayoría absoluta será él o la nueva alcaldesa. Se nos presentó la renuncia, por ende ahora solamente queda evaluar y cómo vamos a seguir con los votos, porque la verdad que no está todo dicho, solamente vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho.
La carta más segura para suceder a Durán es la candidata al municipio del Pacto Contigo Chile Mejor, Daniela Parada, aunque también se está atento a lo que pueda conseguir la socialista Carola Rivero, quien ya fue bajada como opción para las elecciones de octubre. De los pendientes, hay otras personas que seguramente van a poder tomar esa posta y continuar, porque las instituciones quedan, las personas parten y esto va a seguir funcionando. Funcionamiento que debe continuar también en la delegación presidencial de la región metropolitana. En la entidad, el exalcalde permanecerá más de 1 año y medio, el mismo periodo que le queda al gobierno del presidente Boric. Solamente desearle el mayor de los éxitos, creo que va a tener una mucha mayor afinidad y cercanía con alcaldes y alcaldesas para poder desempeñar su labor. Labor que probablemente estará marcada por su relación con las policías. Varias críticas de la oposición le ha costado esta foto con la polera del perro matapacos. Alguien que ha denostado a Carabineros me parece que difícilmente puede liderar decisiones que vayan precisamente a combatir la delincuencia. Si es que él tiene la grandeza de pedirle perdón a los Carabineros por cómo los denostó, los acusó, los persiguió, creo que podría ganarse la confianza de la ciudadanía. Mientras no haga eso, la verdad es que el hecho de que él esté hoy día a cargo de parte importante de la seguridad de la región metropolitana parecería una impostura. Trago amargo que el nuevo delegado presidencial respondió en su último consejo municipal, asegurando que ha mantenido una buena relación con Carabineros. Es una polémica completamente superada, o sea, de verdad muy extemporánea, y yo quiero reiterar, los alcaldes, no solo yo, los alcaldes, las alcaldesas del país, tenemos una relación permanente con Carabineros, de mucho trabajo colaborativo. Trabajo que tendrá que mantener o hasta reforzar desde la delegación presidencial, considerando que la región metropolitana es la que presenta las mayores cifras delictuales del país. La expectativa se mantiene en torno a la Comisión de Trabajo del Senado, en donde el gobierno y el oficialismo esperan que se vote la idea de legislar la reforma de pensiones. En la instancia, la oposición estaría por esperar un informe del comité técnico y además definir el reemplazo del presidente de la comisión. Esto porque el senador Iván Moreira, quien ha sido el puente con la moneda, se va a ausentar al menos un mes. Colomba Eichholz nos cuenta. No hay entonces esta semana esperanza. Está difícil, para ser franco. Yo prefiero ser realista. Ahora, si sale, fantástico. Votar este miércoles en general la reforma previsional en la Comisión de Trabajo del Senado se ve a lo menos complejo. Pese al llamado reiterado del gobierno para acelerar el proceso, desde la oposición han manifestado sus reparos al avance de la discusión. La razón, el contenido inorgánico, según sus palabras, de la propuesta y la espera del informe de los expertos que integran técnicos del Ejecutivo y de la Cámara Alta. Hasta ahora, oposición y gobierno hemos llegado a un acuerdo en 14 materias en materia de pensiones. Llegamos a un acuerdo en régimen de inversión, en la forma en que se cobran las comisiones, en cambiar los multifondos por fondos generacionales. Nos van quedando 2 temas que son delicados, uno de los cuales es el destino de los 6 puntos adicionales de cotización. Y ese es el llamado corazón de la reforma, que ha sido el principal nudo en la discusión, la que ha acumulado diversas fórmulas de distribución. Un 6% de cotización previsional destinado a solidaridad fue en un comienzo, pasando luego por la división de un 3% al seguro social y el otro 3% a capitalización individual, o el total destinado a los cotizantes, apuntan en la oposición, entre otras propuestas. Hay alternativas que se han puesto sobre la mesa. A mí hay una que creo que tiene bastante viabilidad técnica. Esto que los propios trabajadores, parte de su ahorro, lo presten al fisco de tal manera que con esos recursos se puedan mejorar las actuales pensiones. 6 puntos podría ser mucho, pero a lo mejor en 6 años, 5 puntos es apropiado y entonces podría ser la base de un acuerdo. ¿Cómo distribuimos después esos 5 puntos? 3 puntos para el pilar contributivo, para las cuentas individuales de cada uno de los chilenos y 2 puntos para un seguro social. Seguro social que la oposición estaría por rechazar, proponiendo fórmulas alternativas de financiamiento a través del IVA, por ejemplo. Todo para evitar la aprobación de lo que califican como una mala reforma. Como se ha planteado, la dificultad que tenemos es que si aquí toda la cotización adicional va a capitalización individual, las pensiones van a subir para los futuros pensionados que alcancen a ahorrar de una forma más o menos importante. Entonces estamos hablando 15, 20 años más y por tanto el 1,5 millones de pensionados hoy día quedarían en el sacrificio.
Desencuentros a los que se suma la ausencia del senador Iván Moreira, presidente de la Comisión de Trabajo, quien se ausentará por lo menos un mes y dejaría en su reemplazo al expresidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien optaría por esperar el informe en el que trabaja la Comisión de Expertos, retrasándose así una vez más la tramitación del proyecto. Honestamente, no sé aún, de verdad. Pero, senador, todos dicen en la UDI que usted va a presidir la comisión. Pero que no existan excusas, ¿no? Excusas como hay que hacer un cambio de presidencia de la comisión, ¿no? Porque eso lo hacemos en 5 minutos, como las excusas, ¿no? Que todavía no termina la mesa técnica, etcétera. Excusas que desde la oposición plantean como necesarias para abrir espacios de acuerdo en el contenido del proyecto previsional tras la propuesta técnica que la agrupación de expertos pueda entregar en las próximas semanas. En tanto, desde La Moneda y el oficialismo continúan insistiendo para la pronta votación de al menos la idea de legislar. Finalmente, una comisión mixta va a resolver el futuro del proyecto que permite realizar las elecciones municipales en 2 días. Esto luego de las discrepancias del Senado con las enmiendas de la Cámara, que ya había dejado el voto obligatorio sin multa, entre otros temas. Francisca Cárdenas nos tiene todos los detalles desde Valparaíso. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Y un proyecto bastante polémico que ha sido tema de discusión durante todos estos días acá en el Congreso Nacional, de realizar las elecciones en 2 días, el sábado 26 de octubre y el domingo 27 de octubre. Una idea de origen desde el Servicio Electoral que pasa como proyecto, digamos, como presentación de proyecto a través del Palacio de la Moneda y se ingresa al Congreso para poder discutirlo en distintas comisiones. Pasó por el Gobierno Interior, luego por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y ayer se vota en sala. Ahí se caen varias indicaciones importantes para el gobierno y se aprueban otras también importantes. ¿Qué pasa durante esta jornada? Se votó en sala del Senado, pero como hay temas y distintos puntos claves de este proyecto en lo que no están de acuerdo los parlamentarios junto a las autoridades, es que finalmente pasan 3 de las indicaciones más importantes a lo que va a ser una comisión mixta, una comisión con las comisiones de Gobierno Interior, tanto de la Cámara de Diputados como también del Senado. Resultado de la votación. Por la afirmativa respecto de las 3 enmiendas cuya votación separada se solicitó, 0 votos. Por la negativa rechazándolas, 36, abstenciones 0. Rechazadas las enmiendas que había propuesto la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, lo que se refiere a propaganda dentro de las elecciones, que tiene una modificación dentro de este proyecto. Segundo, las multas. Algunos decían, porque ayer se cayó, digamos, se rechazó una indicación con respecto a las multas, decían que no tenía sentido rechazar las multas en una votación que va a ser obligatoria de alcaldes y gobernadores. Y tercero, el precio del voto, que actualmente son 1.500 pesos por voto de cada candidato. Eso se pide rebajar por parte de los parlamentarios a 975 pesos. Esos 3 puntos claves entonces se van a discutir en los próximos días en la comisión mixta. Escuchemos entonces parte de las reacciones durante esta jornada. La razón por la cual se estableció el voto de 2 días, es decir, que la votación se realizara en 2 jornadas consecutivas, dice relación con el aumento del número de electores como resultado del voto obligatorio. Y efectivamente el voto obligatorio está consagrado en nuestra Constitución, pero la misma Constitución señala que lo va a regular una ley. En el caso de los eventos electorales en que se ha aplicado el voto obligatorio, ha habido sanción, toda vez que la misma reforma que establecía ese voto obligatorio establecía la sanción, pero no es el caso respecto de la legislación vigente. Por tanto, un voto obligatorio sin sanción es más bien una regulación declarativa. Y por eso, obviamente, eso es parte de lo que tiene que resolverse a través de este proyecto de ley. El voto obligatorio sin multa es una obligatoriedad de papel. Creo que todos sabemos que si no hay algún tipo de sanción por una obligación, esa obligación no es creíble, no es seria, no es consistente. Se tiene que reponer algún tipo de multa ante el voto obligatorio. Claro, estos puntos entonces, durante esta jornada varios parlamentarios hablaban con respecto a lo que se rechazó y lo que se aprobó también ayer en sala, pero en la Cámara de Diputados este proyecto pasa entonces al Senado y es por eso, por la dificultad, la complejidad de cada una de estas indicaciones con respecto a la propaganda, a las multas y también, sobre todo las multas, que algunos dicen que no tiene sentido no tenerlas si es que es una elección, digamos,
obligatoria como la que vamos a tener en los próximos meses. Y también el precio de los votos, que algunos piden rebajarlo a 975, otros a 750 pesos, y por otro lado el valor que se le paga también a los partidos políticos de 500 pesos, digamos, por cada voto y candidato. No obstante, solamente me voy a referir respecto a lo que pasó en la Cámara de Diputados, que es absurdo quitar, ¿no es cierto?, el valor a la necesidad de instaurar una multa para el que no va a votar, porque creo que es una obligación de un ciudadano participar, ¿no es cierto?, de los procesos electorales para elegir a sus autoridades. En Chile estamos acostumbrados muchas veces, y bien que así sea, así es la democracia, a recibir críticas, halagos, ¿no es cierto?, en las redes sociales, en los medios de comunicación, por el trabajo que cada uno despliega. Pero muchas veces los que más critican son los que menos participan de las elecciones. Por lo tanto, considero que hay que reponer y llevar a mixta el hecho de la obligatoriedad real del voto, porque si no se repone el tema de la multa, se hace absolutamente ineficiente. La izquierda dice que quiere participación, pero apagan la luz y resulta que le quitan la multa a la persona que no va a votar. Por lo tanto, un voto obligatorio sin multa, eso se llama voto voluntario. Por una parte dicen que quieren más participación, pero luego toman todas las medidas posibles para que la menor cantidad de gente posible vote y tengamos los problemas que nos generó el sistema anterior. Una polarización porque solamente ciertos grupos se levantaban a votar y no teníamos el sentido común de los chilenos representado en la votación popular obligatoria, que le ha dado muy buenos resultados de participación a Chile. Otro de los puntos que se ha tocado es sobre todo lo que ha dicho durante varias ocasiones en las comisiones, que ha estado el, digamos, representante del servicio electoral, que dice que, por ejemplo, ¿cuál es su justificación, su postura para tener elecciones en 2 días, que en un solo día no alcanzaría los recursos porque ha aumentado a raíz, digamos, de todo lo que ha sido el paso del tiempo, el padrón electoral? Por lo tanto, ahí es que no habría infraestructura necesaria, vocales de mesa y tampoco personas disponibles para poder hacer las elecciones en un solo día. Así que esa es la discusión. Vamos a ver qué pasa en los próximos días también en esta comisión mixta, que va a ver los detalles de estas indicaciones, de estos 3 puntos, por parte de los parlamentarios que han estado también presentes en las comisiones que han visto este proyecto de elección en 2 días. Francisca Cárdenas, te agradecemos esta información y seguimos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de esta votación. Es primera vez que el director nacional de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavés, en su cargo, tiene una entrevista en televisión y nos la concedió hace algunos momentos a CNN Chile. Los temas son súper relevantes y noticiosos en el contexto del combate al crimen organizado, terrorismo, corrupción, trata de personas, narcotráfico. Hay medidas que son urgentes de tomar para Chile antes de que los efectos para la democracia, nos dice Carlos Pavés, y para el crecimiento y la actividad económica sean irremediables. Nos dice cuáles son las reformas pendientes. Aquí van a tener un extracto de lo mejor de lo que nos dijo, lo más relevante, pero en estos momentos, unos momentos más, la entrevista completa en nuestro estupendo sitio web de cnnchile.com. Temas relevantes. ¿Están ocupando los narcotraficantes el sistema bancario para lavar activos? Sí. ¿Qué importancia tiene, entre otras cosas, levantar de manera más flexible el secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero? Lo va a contestar él. Y también reformas pendientes, como que hoy día debieran los municipios tener inscritos sus servicios en la Unidad de Análisis Financiero, y no, solo 81 lo han hecho, no más que 81 de los municipios. Los otros, como no están obligados, no se han inscrito y no están reportando estas actividades financieras sospechosas. La entrevista entonces ahora en exclusiva para CNN Chile con el director de la UAF. Lo primero que quisiera es que le explique a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, ¿qué hace la Unidad de Análisis Financiero? Bueno, la Unidad de Análisis Financiero tiene 2 funciones principales, digamos, como integrante del Sistema Nacional Antilavado contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es parte del mandato nuevo que hemos recibido en el último tiempo todos los organismos que participamos de estos sistemas a nivel global.
Por una parte, somos la unidad especializada en los procesos de inteligencia financiera, y aquí creo que es muy relevante destacar con claridad en qué consiste esta función, que tiene que ver con todo el procesamiento de la información, principalmente la que nos proveen todas las instituciones públicas y privadas que son consideradas como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas e inusuales relacionadas eventualmente al lavado de activos. Es una labor fundamental, y la otra es coordinar el sistema. Ahora, ustedes son, si no autónomos, al menos no son dependientes, como se cree, del Ministerio de Hacienda. Exactamente, como servicio que tiene una función supervisora importante, tenemos una estructura orgánica muy similar a los otros supervisores financieros. En concreto, somos una entidad descentralizada que se relaciona con el presidente de la República, con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. Esa es la relación funcional que tenemos con el Ministerio de Hacienda. Y ustedes nombraron su cargo por alta dirección pública. Exactamente. Al día de hoy son casi 9.000 instituciones públicas y privadas, personas naturales y jurídicas, que tienen este carácter, esta calidad de sujetos obligados a reportar. 9.000. 9.000. Alrededor de 8.300 entidades privadas y alrededor de 500 instituciones públicas que están registradas en la UAF. Ese número de personas e instituciones al año están enviando alrededor de 13.000 reportes de operaciones sospechosas, alrededor de 2,5 millones de reportes de operaciones en efectivo, estas operaciones que están sobre el umbral del equivalente de $1.000 de los Estados Unidos, y recibimos a través de la función que realiza el Servicio Nacional de Aduana alrededor de 14.000 reportes de porte y transporte de efectivo por fronteras. ¿Cuál es la importancia que cumple la UAF en el combate del crimen organizado? Hemos hablado muchísimo de este tema en los últimos meses y claro, se repite esto de sigan la ruta del dinero, o sea, buscando al traficante básico, no de drogas solamente, de trata de personas, en fin, de mil cosas, no se logra. Hay que ir a buscar las cabezas y buscar el dinero. ¿Cuál es el rol de la UAF? Bueno, esta mención permanente que uno efectivamente ha estado observando en el último tiempo no es casualidad. Yo creo que a nivel internacional la experiencia nos ha mostrado, y en el caso también de las funciones que ha ido desarrollando no solo la Unidad de Análisis Financiero, sino que todos los demás integrantes del Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo, demuestra que esto es una herramienta muy útil. Primero, una herramienta muy útil porque en general, cuando uno está hablando de criminalidad, más allá de la criminalidad organizada que ha adquirido esta importancia, uno siempre tiene que tener en consideración que el criminal no lleva adelante sus actos ilícitos por una finalidad distinta que no sea obtener un beneficio económico. Y eso es lo que ha quedado demostrado, y las buenas prácticas y la experiencia internacional nos demuestran. En la medida que uno entienda que la acción criminal está relacionada con la obtención, con la meta de obtener beneficio económico, adquiere mucho sentido esto de cómo uno puede identificar y perseguir y quitarle el beneficio de esos recursos económicos a las organizaciones criminales. ¿Usted diría que una de las formas más efectivas de combatir la actividad criminal, sobre todo a gran escala, es cortarle el financiamiento? Así es. Y esto tiene su origen, por ejemplo, en forma muy importante en el combate al narcotráfico. Todo lo que tiene que ver con lavado de activos en sus inicios a nivel global era para combatir al narcotráfico. Claro, porque esta actividad criminal lo que busca es blanquear su dinero y meterlo en la economía formal, legal, desde la ilegalidad hacerlo legal. ¿Cuáles son los nuevos lugares en que se está viendo amenazas de lavado de activos y esas nuevas formas? En el caso de Chile, a pesar de que todavía, si uno lo mira desde el punto de vista de sentencias judiciales, de condena en el ámbito del lavado de activos, todavía el componente de narcotráfico está muy marcado. Hemos visto en los últimos años cómo ha ido surgiendo también con una importancia bastante elevada lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, los actos de conducta, digamos, ilícita en el ámbito de funcionarios, y también todo lo que tiene que ver con la actividad de organizaciones criminales, actividad extorsiva, trata de personas, trata de inmigrantes, son nuevos focos de preocupación de cara a la labor que realizamos nosotros. ¿Cómo están lavando hoy día dinero los delincuentes en Chile? Dinero, activos diversos, ¿cómo lo están haciendo hoy día? Bueno, hay un fenómeno muy importante que tiene que ver con, si uno lo pudiera decir de alguna manera, con mecanismos tradicionales. Por ejemplo, tenemos un componente geográfico nosotros que hemos identificado y seguimos identificando como un elemento importante, todo lo que es el transporte de divisas por las fronteras, por las amplias fronteras que tenemos, es un elemento que
facilita en cierta manera y por lo tanto el lavado de activos, el traspaso, el traslado desde la actividad criminal que se realiza en Chile hacia las organizaciones que están en el exterior y viceversa también. ¿Cuál es la importancia, a su juicio, de poder flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para poder detectar lavados de activos y por ende perseguir a estas organizaciones ilícitas o criminales directamente? Bueno, es una importancia central, crucial diría yo. Cuando hace un momento comentábamos de cuál es el objetivo final de las organizaciones criminales en términos de hacer aparecer como que los recursos de los cuales disponen provienen de actividades lícitas, alejarlas del origen ilícito que tienen, uno tiene que pensar de que la única manera o una manera en que generalmente va a estar involucrado, un sector que generalmente va a estar involucrado en estos procesos tiene que ver con el sistema financiero. Los bancos, en resumidas cuentas. No es el único medio, el único sector que se ve involucrado en estos procesos de lavado de activos, pero un sector muy relevante a la hora de poder materializar esas operaciones de blanqueo. O sea, no me equivoco si lo que usted está diciendo es que para perseguir el crimen organizado es fundamental para la Unidad de Análisis Financiero flexibilizar el levantamiento del secreto bancario. Absolutamente clave. Y esto no es una opinión solamente nuestra, esto es una cosa de revisar la regulación en todos los sectores, en todo el ámbito financiero, a lo largo de la historia, en el funcionamiento propiamente tal del sector financiero, los mercados de capitales, etcétera, para que nos demos cuenta de que a la larga, digamos, y yo diría que más temprano que tarde, se han ido eliminando esas barreras de acceso a los movimientos de operaciones bancarias. En el mundo, esa es la tendencia. A nivel global, incluso en países o en jurisdicciones que eran muy protectoras del secreto bancario. Es fundamental contar con esa información. La única manera de poder hacer la trazabilidad completa de las operaciones es tener acceso a los movimientos bancarios. ¿Y podría decirse que un secreto bancario, no sé si absoluto, pero muy estricto en su levantamiento, es un buen aliado de las organizaciones criminales? Sin temor a equivocarse, uno podría afirmar aquello, digamos. Es una facilidad, una ventana de oportunidad para las organizaciones criminales el poder contar con ese nivel de protección. Si uno puede hacer una evaluación de los países que han sido más exitosos en este combate y en esta lucha, uno se da cuenta que efectivamente todos los que tienen ese nivel de éxito mayor es porque pueden contar con esta herramienta. De mayor flexibilidad para levantar con el los resguardos bancario del caso, obvio, con la responsabilidad del caso, como los demás instituciones como las nuestras las tiene de sobra. Nosotros siempre mencionamos que estamos sujetos a las peores sanciones en términos del resguardo de la información secreta y reservada que mantenemos, incluso con sanciones penales. Sanciones penales, si Así se filtra o se revela por la violación información. de secreto. Nosotros con orgullo siempre decimos que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún caso de filtración de información, digamos. En la Unidad de Análisis Financiero. Se está mal usando, vamos a volver de nuevo al tema del análisis financiero, del secreto bancario, ¿no? Pero se está mal usando, entiendo también, y hay una tendencia creciente a usar el sistema financiero, ya lo decíamos, para blanquear obviamente, que es la tendencia de siempre, los capitales de actividades ilícitas, pero también para financiar el terrorismo y las armas de destrucción masiva. ¿Es así? Es así. En el caso del terrorismo, evidente también, a pesar de que tiene un componente muy distinto, ¿no? Mencionaba hace un rato cuál es el objetivo final de las organizaciones criminales en términos de obtener ganancias de esta actividad. En el caso del terrorismo, un poco distinto. Sí, incluso desde el punto de vista de la magnitud, una realidad distinta. Hay motivaciones políticas, religiosas, hay efectivamente raciales, motivaciones ideológicas, políticas. Que no estamos diciendo que sean válidas. Exactamente, los requerimientos de los montos relacionados con operaciones terroristas incluso tienen esa característica, que son mucho menores por términos generales. No se necesitan grandes flujos de dinero. Pero ahí también todos estos actores, incluyendo los bancos, son actores claves para poder limitar o impedir que se produzcan estos financiamientos. Puede ser abogado del diablo. ¿Qué le responde a usted? Quienes han dicho, no, es que los narcotraficantes no usan los bancos. O sea, insisto, los mecanismos, o sea, para poder, en definitiva, después de varias etapas, de varios procesos, hacer aparecer recursos que tienen un origen ilícito como que son de origen ilícito, por regla general y particularmente en nuestros países, en esta parte del mundo, el sistema financiero todavía es muy relevante. O sea, sí, obviamente, ya, otra objeción. No, pero es que la privacidad de las personas que van a querer saber todo lo pueden utilizar políticamente en contra de los opositores.
Bueno, aquí hay, en parte la pregunta me decía al inicio en términos de las características institucionales. Nosotros tenemos un alto grado de autonomía, somos un servicio descentralizado que además en la ley vigente y en la propuesta de ley del subsistema de inteligencia económica se están reforzando todas las medidas en términos de, por ejemplo, de sanciones, por ejemplo, de la capacidad que vamos a tener como unidad de análisis financiero para poder revisar la información de los funcionarios que tienen acceso a esa información. Entiendo. Y de los mecanismos que vamos a tener que implementar y reforzar para resguardar lo que ya resguardamos con altos niveles de éxito. Quisiera preguntarle por qué... ¿Qué pasa con los municipios? Y se lo pregunto porque se supone que desde el 2015 el sector público municipal está obligado a reportar a la unidad de análisis financiero, pero al parecer el nivel de compromiso y de efectividad de esto en el sector municipal no está haciendo. ¿Cuáles son las cifras? Bueno, nosotros hemos tratado de relevar varios temas que tienen que ver con brechas que hemos identificado. Uno de esos es el que tiene que ver con las instituciones públicas y particularmente con el sector municipal. Y ahí uno puede dar, en términos de cifras, por ejemplo, tenemos 345 municipalidades a nivel país, de los cuales 76 o 77 tenemos como municipios registrados como sujetos obligados y por lo tanto que están en capacidad de poder emitir reportes de operaciones sospechosas ante la UAF. El resto todavía no está inscrito. Entonces yo le pregunto en qué estado está o qué riesgo hay también en el mundo municipal con el crimen organizado desde la perspectiva de lo que ustedes estudian. Bueno, yo creo que esto ya ni siquiera es una opinión institucional o personal. Yo creo que la evidencia demuestra que sí, el tema de la corrupción es un componente que tiene una incidencia muy relevante desde el punto de vista del nivel en que el crimen organizado va permeando las distintas instituciones y va adquiriendo más relevancia. El crimen organizado no avanza sin corromper. El crimen organizado va de la mano con el tema de la corrupción. Y por eso no es ninguna novedad. Horadar la democracia, ¿no? Así es, no es ninguna novedad que en nuestros estudios, en nuestras publicaciones, que son publicaciones que hacemos con todas las otras instituciones que forman parte del sistema, que estamos permanentemente trabajando colaborativamente con ellas, hemos identificado como un aspecto, una materia que representa un alto nivel de riesgo de lavado de activos. Todos los temas relacionados a corrupción, hoy en día nosotros los tenemos calificados como una amenaza relevante y un riesgo alto de lavado de activos. Corrupción y lavado de activos. Lavado de activos y delitos económicos. Así es. También es otra... Estafa, fraudes, todavía, como mencionaba hace un rato, el tema de tráfico de drogas y todo lo que tiene que ver con extorsión, con actividad extorsiva, trata de personas, trata de inmigrantes. ¿Está en riesgo la democracia de alguna manera o su calidad cuando dejamos que avance el lavado de activos en una sociedad? O sea, combatir el lavado de activos efectivamente es central, digamos. Y ¿Para la salud de una democracia? Para la salud y para la convivencia de los países es un tema central. Los organismos internacionales nos dicen, oiga, Chile, ojo, ustedes no tienen como sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia, a los abogados, a los otros profesionales que prestan servicios societarios, los que ayudan y asesoran. No es hoy día no son sujetos obligados a reportar. Debieran los contadores no son sujetos obligados a reportar. Dentro de las brechas que han sido identificadas en la última evaluación a la cual fuimos sometidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en el caso nuestro por Gafilat, que es el organismo regional de Gafi en Latinoamérica, ese es uno de los aspectos centrales, digamos. Evelyn Matei dice que hay evidencia suficiente de que políticos se financian con plata del narcotráfico. ¿Usted cree que es aventurado decir eso o le parece que hay suficiente evidencia como para pensar que eso está pasando? Es que ahí donde para poder responderte ese tipo de preguntas, efectivamente yo creo que excedería un poco de mi ámbito de competencia, digamos, porque nosotros al final lo que sacamos, y es muy importante que se tenga conciencia de aquello, nosotros estamos en el ámbito de poder detectar indicios de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. En definitiva, el que arma todo el proceso o al final le permite calificar existencia de delitos y participaciones de personas es el Ministerio Público. Así es naturalmente y eso no va a cambiar tampoco con el proyecto. Pero es la tendencia mundial que vaya pasando aquello. Pero eso es observado a nivel internacional, efectivamente. Y por eso, dentro del sistema, desde sus orígenes, el sistema tiene un trato especial
de cara, por ejemplo, a los que son denominados, que muchas veces nos preguntan dentro de las cosas que no conocen de lo que hacemos, de las denominadas personas expuestas políticamente. Efectivamente, estos mismos sujetos obligados que yo estoy mencionando, que he mencionado, tienen una obligación adicional cuando se relacionan con personas expuestas políticamente, porque se reconoce que están en una posición de poder incidir en decisiones o poder ser sometidos a algún tipo de acto irregular, digamos. No quiere decir que naturalmente lo sean, pero son objetivos, de las organizaciones criminales. Si no nos tomamos en serio el prevenir, detener y ponerle un freno al lavado de activos, ¿a qué nos exponemos, director, como país? Bueno, yo creo que nos exponemos a ir quedando de lado en el contexto internacional, en el ámbito económico, de relaciones comerciales a nivel internacional. No debería ser así, pero yo también creo que vale la pena reforzar esta información en términos de que en distintos ámbitos de regulación económica y financiera uno se ha ido dando cuenta de que cuando tú vas quedando con mayores marcas de brechas o de debilidades en los sistemas, vas teniendo más dificultades y vas teniendo menores posibilidades de desarrollarte económicamente. Y de que inviertan en ti porque eres menos confiable. Efectivamente. Ya. No solamente desde el punto de vista de las decisiones voluntarias que tienen los distintos inversionistas, sino que también a nivel de regulaciones. A cada rato Europa, Estados Unidos impone restricciones a aquellos países que no cumplen a cabalidad o que tienen malas evaluaciones en sus compromisos internacionales en materia de prevención y combate. Deterioro de posibilidades económicas, deterioro de calidad de la democracia, inseguridad porque crecen las organizaciones delictivas. Es así de grave lo que estamos hablando. Y crecimiento, usted decía, también de las posibilidades del terrorismo. Una incidencia también que directa en las posibilidades de crecimiento, en la capacidad de crecimiento y de funcionamiento de la economía. ¿Los bancos están haciendo bien su trabajo de reportar todas las operaciones sospechosas? Yo diría que los bancos como actores principales sí tienen un camino andado mucho más largo, ¿no? por la importancia que tienen dentro del sistema. Pero están haciendo siempre se puede mejorar. ¿En qué deberían mejorar? Y en eso estamos trabajando. Y estamos trabajando no solamente con los bancos, sino que también con el regulador, financiero. ¿Qué debieran mejorar? Por ejemplo, en poder conocer mejor, poder identificar mejor los riesgos que tienen relacionados con sus clientes, en las actividades que desarrollan sus clientes, en la oportunidad en que envían los reportes hacerlo de operaciones más rápido. sospechosas. Efectivamente. O sea, hay una tardanza ahí que podrían y deberían mejorar. Yo creo que hay espacios importantes de mejora en eso, en términos de conocimiento, de evaluaciones de riesgo y de oportunidad, por lo tanto, en que envían los reportes de operaciones sospechosas. Yo creo que cuando el tiempo pasa, la verdad huye, hay un dicho. Exactamente, ese es el inicio de todo el proceso. Para nosotros, el elemento que gatilla todos los procesos de inteligencia, que es parte importante, central de lo que hacemos, tiene que ver con que recibamos oportunamente reportes de operaciones sospechosas y reportes de calidad. O sea, que también nos entreguen la información necesaria. Cierro preguntándole, ¿usted entiende el rechazo que ha generado toda esta discusión en torno a el levantamiento, no levantamiento, sino que la flexibilización en el levantamiento del secreto bancario, que en el caso de usted es mucho más fuerte la medida que en el Servicio de Impuesto Interno? El Servicio de Impuestos Internos va a bastar, si es que se aprueba la ley, con que se oponga al contribuyente para que se siga el camino de siempre. En el caso de ustedes, frente a una operación sospechosa reportada, se postula que basta y pueden haber otras decisiones incluso administrativas directas, sin pasar por un juez. ¿Usted entiende todas las aprehensiones que aquello, desde lo más básico, que es lo del Servicio de Impuesto Interno, que es lo más suave, el cambio es más suave, hasta ustedes ha generado? ¿Cómo se lo explica? Yo me lo explico en parte por el desconocimiento muchas veces que se tiene de cómo funcionan los sistemas y cuál es la importancia de poder contar con esa información, y por desconfianzas también en función de lo que hacemos con la información y de cómo la protegemos. Por eso es tan importante este tipo de instancias y agradecemos infinitamente la oportunidad de poder conversar sobre esta materia para que se conozca lo que hacemos, por qué lo hacemos y cuáles son las garantías que damos en cuanto al resguardo de la información. Yo creo que con eso vamos a ser capaces de avanzar en forma mucho más importante. Es increíble cuando uno conversa con personas cercanas, cuando tenemos nuestras actividades permanentes de capacitación o difusión, mucha gente no sabe lo que hacemos. Por ejemplo, la mayoría de las personas creen que somos parte del Ministerio Público, creen que participamos de las investigaciones penales, que somos una suerte de fiscales, que somos una suerte de policía, que contamos con toda la información en línea, todas las operaciones, que somos como un gran hermano que está detrás de cada uno de los movimientos bancarios. No. Como lo decíamos al principio, recibimos mucha información, pero créeme que la hacemos en el contexto de operaciones, de reporte de operaciones sospechosas, operaciones inusuales, donde hay algún indicio, alguna
hebra sobre la cual construir un proceso y, en definitiva, por eso derivar al Ministerio Público cuando sea necesario esa información. Y hasta el día de hoy, al único que le podemos entregar información, so pena o sanciones que pueden tener hasta la calidad de sanciones penales, privativas de libertad, es al Ministerio Público. Nosotros al único que le podemos entregar información, y en este proyecto de ley último que se está viendo, en que estamos discutiendo, entre otras cosas, el tema del acceso al levantamiento bancario más flexible, también se está protegiendo eso. Eso es parte fundamental del estándar internacional. Solo el Ministerio Público, entiendo. Esto nunca puede ser entendido como una denuncia y nunca se puede conocer porque los sujetos obligados denuncian operaciones inusuales. Como lo decía hace un rato, no denuncian, reportan operaciones inusuales. Y para que se mantenga esa confianza es necesario mantener esa reserva. Ahora sí cierro con lo más increíble de todo. Para todo esto que nos ha dicho y estas millones de operaciones que ustedes analizan, pensando que consultoras que trabajan en otros ámbitos, no sé, PricewaterhouseCoopers tiene 1.300 funcionarios, por ejemplo. ¿Cuántos funcionarios tiene la unidad de análisis financiero? 83 personas la votación de la unidad de análisis financiera. Yo llegué hace 2 años a la unidad de análisis financiera. 83. Éramos 71 hace 2 años. 83 somos hoy en día. Tenemos un 20% de financiamiento de presupuesto más que hace 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? Somos pocos, necesitamos más recursos, pero estamos en ese proceso y entendemos que hemos tenido la capacidad de ir generando esa conciencia en términos de que es una función muy relevante y que cumplimos un rol también importante. Pero si a Chile le interesa combatir el lavado activo del crimen organizado, parece absurdo que tengan 82 funcionarios directores. Estamos en eso. Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que estamos comprometidos, que estamos trabajando en eso y que estamos también buscando más recursos, aumentar en la medida de lo que sea necesario. Y que los legisladores pongan el dinero donde dicen que están las prioridades. Pues. Estamos ahí como coordinadores, además, siempre conversando y dispuestos a ir generando este conocimiento y dejando en claro la importancia que tenemos. Carlos Pavés, director de la Unidad de Análisis Financiero, muchísimas gracias por habernos concedido además lo que es la primera entrevista en televisión que usted da. Muchas gracias, un placer. 81 funcionarios en la Unidad de Análisis Financiero para las millones de transacciones que tienen que analizar. Efectivamente, nos quedamos con ese comentario final, que ojalá los legisladores pongan los recursos donde dicen que están las prioridades. Es urgente para combatir el crimen organizado, para que seamos un país más seguro y no se orade la democracia, porque como lo decía Carlos Pavés de la Unidad de Análisis Financiero, su director, el crimen organizado no avanza si no es corrompiendo las instituciones. 81 funcionarios es una cifra absurda, es de excelencia la labor que hacen, pero 81 funcionarios para esta labor es completamente insuficiente, como para pensarlo en el próximo presupuesto nacional. Y cambiamos hacia otras materias. Les contamos que en Colombia fue detenido Larry Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, uno de los cofundadores del Tren de Aragua e investigado en nuestro país por diversos delitos. El gobierno ya confirmó que la Cancillería prepara el informe para solicitar su extradición a Colombia. Veamos entonces los detalles en el informe de Valentina Nieto. Se posee una notificación roja expedida por el país de Chile, ¿sí? A nombre de Álvarez Núñez Larriamauri. Intentó ocultarse con una identidad falsa, pero hace meses que la policía colombiana le seguía el rastro. Larry Álvarez, alias Larry Changa, fue detenido en Armenia, Colombia, y es que era uno de los criminales más buscados en Latinoamérica. Este sujeto, junto con Niño Guerrero y Johan Petrica, es cofundador de la estructura criminal conocida como el Tren de Aragua. Es quien organizaba todo el modus operandi de los distintos delitos cometidos no solamente en esta región, sino también en otras partes del país. Homicidios, secuestros, tráfico de drogas, asociación ilícita. Extensa es la lista de violentos crímenes por los que es investigado en Chile. Sabemos cualquier cantidad de hermanos que estamos unidos en la calle. Llegó como turista a nuestro país en 2018. Hasta ese entonces nada parecía alertar de la peligrosidad de un sujeto que 3 años antes se había fugado de la cárcel de Tocorón en Aragua, Venezuela. En esa oportunidad ingresa de manera regular por cuanto
no existía ningún impedimento para ello, él no tenía ningún requerimiento a nivel internacional, ni tampoco tenía antecedentes en nuestro país. Gestiona como cualquier extranjero en calidad de turista una visa de residencia en el país, logrando obtener una visa temporaria. Desde ahí comenzaron sus negocios en Chile, junto a otro de sus socios más cercanos que también se estableció en nuestro país. Autoridades venezolanas ofrecen una recompensa a quien ofrezca información sobre los 10 delincuentes más buscados del país, entre los que destaca Héctor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero. Manejó hasta un local de comida rápida en Santiago Centro que habría servido de fachada para los delitos que la Fiscalía había logrado constatar. Como imágenes, WhatsApp, video, interceptaciones telefónicas, si logramos determinar que él es el líder y ejerce un control y él logra dar los medios para la comisión del delito y también él obtiene ganancias por la comisión de estos ilícitos. Y eso quiere decir que están en lo más alto de la organización y son quienes le dan las instrucciones a todas las células, porque el Tren de Aragua se organiza, a diferencia de otros carteles, con células independientes entre sí, pero todas conectadas con Venezuela. 4 años estuvo en territorio nacional hasta que en 2022 huyó a Colombia. Ingresó a ese país con una identidad colombiana falsa, con la intención de ampliar las redes de la organización transnacional, eso sí, sin dejar sus negocios delictivos en Chile. Si bien es cierto, ya se encontraba fuera del país, seguía articulando algunas actividades ilícitas o operaciones, en este caso de secuestro, como el que investigamos en esta VIP, a través desde el extranjero, ¿cierto?, a nuestro país. Así se mantuvo por casi 2 años. En Colombia no tenía trabajo y figuraba como testaferro, sujeto con amplio prontuario que, dijo el presidente Petro, era buscado en 196 países. Verificamos que en contra suyo posee una notificación expedida por Venezuela. Y es que su extradición no fue solicitada solo por Chile, también por Venezuela, en donde es investigado por delitos como terrorismo, financiamiento al terrorismo y extorsión agravada. Este sujeto será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para luego, después de cursar los trámites administrativos, ser extraditado hacia uno de estos 2 países. El interés de Chile y, por supuesto, de la justicia chilena es que lo antes posible se produzca la extradición a territorio nacional para ser juzgado en Chile y sancionado en Chile por los delitos de los cuales se le acusa. Nosotros teníamos antecedentes que podía estar en Colombia, entonces se inició el proceso judicial en Chile y en este momento está la Cancillería preparando el expediente de extradición para que sea remitido a las autoridades colombianas. Por la experiencia yo podría decir que no menos de 1 año se va a demorar en que se finiquite este proceso de extradición. Larry Changa se mantendrá detenido en Colombia, mientras que la Cancillería espera durante los próximos días enviar la información a ese país para concretar cuanto antes su extradición. Interpelación al ministro de Energía, interponer un recurso para dejar sin efecto el alza e incluso derogar la ley. Son parte de los caminos que toman más fuerza entre distintos sectores para, dicen, frenar el aumento de las cuentas de la luz. Postergársela, pero en fin. En tanto, los alcaldes piden que las postulaciones al subsidio no se cierren el 14 de julio. Natalia Muñoz estuvo con algunos clientes que ya postularon. ¿Trajo sus documentos para poder hacer la postulación al subsidio eléctrico? ¿Sí? Ya. ¿La clave única la tiene? También. ¿Boleta? También. Ya. Es todo lo necesario para postular al subsidio eléctrico. Clave única, correo electrónico, número de cliente y, en primera instancia, pertenecer al 40% más vulnerable del registro social de hogares. Convocatoria que es online, pero los municipios se están apoyando de forma presencial. Al menos para mí sí, porque yo no sé mucho la tecnología todavía. No me manejo muy bien en la computación. Y si aquí me estaban dando la facilidad de venir. Tuve problemas con la clave única, así que voy a tener que ir al registro civil ahora. Pero no me fue muy bien porque no está bien actualizado el registro social de hogares. Más de 400.000 personas ya habían postulado hasta la mañana de este martes. El 14 de julio se cierra la convocatoria. Quienes resulten beneficiados recibirán el descuento en una sola cuota en octubre, lo que llegaría a 1,5 millones de hogares. Por eso el gobierno anunció el proyecto de ley que triplica el subsidio para que llegue a 4,7 millones de hogares. Hay muchas interrogantes todavía de a quiénes les va a tocar, cómo les va a tocar. Tenemos que esperar hoy día ya el proyecto de ley. Pero hay muchas dudas, hay mucha angustia, sobre todo en las personas. El segundo tema es que el plazo es absolutamente insuficiente. Nos parece prioritario
ampliar, extender el plazo 2 semanas para comunas, por ejemplo, como la nuestra, que tienen más de 130.000 personas elegibles. Se va a generar una tremenda demanda día a día. Por ahora se descarta ampliar la postulación. La gran cantidad de morosos y la falta de actualización del registro social de hogares ha atrasado el proceso. Hoy día hay más de 600.000, cerca de 600.000 clientes que están en condición de morosidad. Es que las compañías distribuidoras han dispuesto condiciones especiales de pago, digamos, para la suscripción de convenios respecto de esa deuda. Mientras que alcaldes oficialistas también presionan al gobierno para que el proyecto de subsidio llegue a más personas. Nosotros convivimos a diario con familias que llegan con lo justo a fin de mes o que sencillamente no les alcanza. Parte importante de ese grupo, por ejemplo, son los pensionados. Y por eso también le hemos insistido hoy día en la reunión a la ministra de buscar los mecanismos, de aumentar los subsidios. Y esperamos, por tanto, que recojan la demanda ciudadana que hemos levantado desde los distintos barrios y las distintas comunas del país. Sabemos que la gran mayoría de las familias y también de las micro, pequeñas y medianas empresas se ven afectadas en este proceso y por eso lo hemos levantado. Presión que también está presente en el Congreso, donde parlamentarios oficialistas presentaron un recurso de protección para suspender el alza en las cuentas de la luz, la que rige desde este lunes. Y si bien se está buscando mitigar esa consecuencia, ese efecto vía subsidios, cosa que valoramos, creemos que ese esfuerzo aún es insuficiente y hay que ampliarlo a la clase media y sobre todo también a las micro y pequeñas empresas. Es un poder independiente y nosotros acataremos las decisiones que determine la justicia en este caso en particular. Si derogásemos la ley de estabilización, las alzas que hemos, mediante la ley de estabilización graduado en el tiempo, tendrían que ocurrir todas juntas. Presión que es transversal, ya que Demócratas presentó un proyecto para derogar la ley tarifaria. Es que se vienen 2 alzas más, una segunda en octubre y otra en enero. Ahí las cuentas subirían más del 60% para clientes domiciliarios. Cifras que según parlamentarios de oposición no fueron transparentes al momento de aprobar la ley. Los argumentos para interpelar al ministro de Energía, Pardow, están a la vista. El ministro jugó con la fe pública y también jugó con la confianza y la credibilidad con esto del Congreso Nacional. Lo que hizo el ministro fue decir que iba a haber unas alzas de 16% promedio y posteriormente conocimos las reales cifras. Si el gobierno no entrega una solución concreta para las familias de clase media y también, por supuesto, para las pymes, nosotros nos vamos a ver en la obligación de insistir con la interpelación. Interpelación contra el ministro de Energía impulsada por la oposición, mientras que en otra vía se busca paralizar o condonar las deudas. Crisis en un alza que ya está vigente y que la fecha de postulación al subsidio también corre. Los datos revelados por la encuesta CACEN reflejan que la población migrante en Chile aumentó exponencialmente en la última década, llegando a ser casi el 9% de la población. El estudio revela que están las condiciones para que este número siga subiendo en los próximos años. Joaquín Castro con los detalles. Soy extranjera, pero la mitad de aquí son extranjeros. Una cuarta parte chilenos, la otra 3/4 parte extranjeros. Y es que ella lleva 15 años trabajando en Plaza de Armas y conoce como nadie los cambios que este lugar y el país han tenido en el último tiempo, a causa del alto número de migrantes que han ingresado a nuestras fronteras. Y después de un momento a otro nos encontramos, yo soy extranjera, pero después de un momento nos encontramos con una invasión de gente que no sabemos de dónde, ni por dónde, ni cómo, ni por qué. Y lo que ella ve no es casualidad, ya que según los datos de la encuesta CACEN, casi el 9% de la población del país es extranjera, aumentando en 400.000 desde la medición de la encuesta realizada en 2020. Respecto a las nacionalidades, los migrantes venezolanos son los que lideran el listado, con casi el 50% de extranjeros en el país, seguido muy de lejos por peruanos y colombianos, que han disminuido en el último tiempo. Recién en el año 2006 la población migrante era de un 1%, mientras que en el 2022 ya alcanza el 8,8%, 1.700.000 personas aproximadamente. La población extranjera reside en la región metropolitana, región de Valparaíso y en las regiones del norte, evidentemente. Ha habido un incremento en los últimos años de la población venezolana, que hoy día ocupa el primer lugar, que viene a complementar migración peruana, haitiana, colombiana. El estudio
profundizó en otros aspectos. La mayor cantidad de extranjeros residentes en el país está entre los 18 y 40 años y con alta participación en el mundo laboral. Es precisamente este aspecto, el de los empleos, el que no deja de generar reacciones diversas entre los chilenos. Claro que hay más migrantes. Yo vivo en Vivaceta, en un sector de casi puros peruanos, en otro sector tú caminas a la otra calle y hay puros venezolanos. O sea, encontráis un chileno en la calle y lo abrazáis. Extranjeros sí, bastante, mucho más años anteriores. Yo he visto más venezolanos que de la otra etnia. Estas personas están en una situación de una crisis humanitaria y que por eso han llegado acá, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo criticar a estas personas que están claramente en una situación de necesidad. Pero una cosa es la participación laboral y la otra la calidad de esta. Gran parte de estos migrantes no cuenta con la documentación necesaria y además enfrentan diversos problemas en sus propios hogares. De la población es un porcentaje súper importante y que tiene necesidades particulares, que tiene desafíos también particulares y que también es muy diversa internamente. Hablan de las falencias estructurales que tenía Chile incluso antes del comienzo del aumento de la oleada migratoria. Las cifras de la encuesta demuestran que es similar, dando una leve ventaja a las mujeres por sobre los hombres. Y los datos revelan que la cifra de población extranjera seguirá aumentando en los próximos años. Bueno, ayer conversamos en CNN Prime con Anuar Quesille, que es defensor de la niñez. Y básicamente entre los temas que tocamos estuvo esta política pública y su postura frente a la entrega o no de bloqueadores de crecimiento para niños, niñas y adolescentes trans. Pero también nos enfocamos, y fue lo que generó mayores reacciones, el estado del nuevo sistema de, comillas, protección de la infancia. Dice que es completamente insuficiente y uno de los temas más preocupantes es que, aparte que hay tráfico sexual, explotación sexual infantil, que hay maltratos, hacinamientos en el nuevo sistema que prometía cambiarlo todo y así no lo ha hecho. Dice que además se mantiene esta situación de que el Estado no sabe cuántos son los niños que llegan a estas residencias y luego se escapan, desaparecen. No hay una cifra. Chile no lo sabe. Escuchemos. Los niños entran a residencias de distinto tipo, en distintos lugares del país. Hay muchos que se escapan y que no vuelven. ¿Cuántos niños tenemos desaparecidos que no sabemos dónde están y que supuestamente debían estar bajo tutela del Estado? Bueno, justamente hoy tuvimos una sesión en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, donde a raíz del informe del Poder Judicial y los distintos informes de la propia Defensoría de la Niñez, tenemos una cifra importante que además es dispar. Se habla de 20, se habla de 30, de 200, y eso tiene que ver precisamente porque no hay una base unificada de datos. Los números de las listas de esperas rondan entre los 14.000 y los 68.000. Ya, pero volvamos al tema de niños que no sabemos dónde están. O sea, es que estamos hablando de una cosa, de una gravedad enorme. O sea, hoy día el Estado chileno ni siquiera sabe cuántos niños desaparecieron de las residencias de cuidado. No tiene ni siquiera el número claro. No hay una cifra única, indubitada y transversal, lo que claramente es parte de responsabilidad del Estado en esta materia. Y por tanto, una vez que esos niños desaparecen, no se les está haciendo un seguimiento. Bueno, eso es precisamente parte de una de las recomendaciones pendientes. No sé si recuerdas. Pero eso es un sí, primero para aclararlo. No se está haciendo seguimiento. No se está haciendo seguimiento como debería hacerse. ¿Por qué? Porque efectivamente hay algunas órdenes de búsqueda que se están ejecutando, pero no sabemos si las órdenes de búsqueda involucran a todos los niños, niñas y adolescentes cuyo rastro se pierde. Hay una recomendación. Perdón, defensor, ¿cuánto tiempo se busca a un niño cuando desaparece una de estas residencias? Bueno, no hay un plazo previamente establecido. Por lo tanto, ¿cuánto está haciendo? Puede ser, desconozco el plazo específico en cuanto ahora es, pero en definitiva no existe un protocolo de búsqueda que esté formalmente conocido por toda la institucionalidad, precisamente incluso para la Defensoría de la Niñez, para hacer un seguimiento respecto de esta situación. O sea, no sabemos cuántos niños desaparecen de las residencias. No hay un protocolo para cuánto, cómo y en qué manera se les busca. O sea, hay un abandono del Estado de estos niños y niñas.
Yo desde el punto de vista de todos los esfuerzos que el Estado ha venido haciendo hace muchos años hacia ahora, yo insisto, el modelo es el correcto, pero tiene problemas de diseño. ¿Por qué? Porque el sistema se cambió en base a la ley de la oferta y la demanda y no se visualizó desde el punto de vista de las necesidades que tenían los niños, niñas y adolescentes. ¿Hay un abandono del Estado con estos niños, niñas y adolescentes vulnerados? Yo creo que había un descuido importante. Hoy en CNN Chile Radio, junto a Fernando Paulsen y Carolina Urrejola, en Voces del Poder, esta sección de CNN Chile Radio, la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz, dijo que el nuevo sistema tiene problemas estructurales, que no es posible decir que está bien diseñado, que hay un problema basal y, por supuesto, le parece escandaloso a un organismo que además ha ganado recursos de protección por el abandono de niños, niñas y adolescentes, que le parece insólito, vean en sus palabras, que siga ocurriendo esta situación. Me llamó profundamente la atención el que él planteara que el modelo está correcto, porque aquello no se condice con lo que nosotros sostuvimos como institución en el contexto de la tramitación de la ley, y Luis lo recordará, que precisamente lo que planteábamos era que el modelo se estaba construyendo de manera tal de que era trasladar o hacer un traslape desde Sename a este nuevo servicio, más bien desde una lógica de cambio nominal, pero que en términos estructurales no hacía diferencia, porque mantenía el sistema de financiamiento. Luis recordará que tiene que ver con las subvenciones, esto, ¿no es cierto?, por una parte, pero que además no era capaz de desinstalar las dinámicas estructurales donde las vulneraciones a derechos se habían instalado a propósito de un quehacer que no implicaba un trabajo especializado de quienes estaban en ese lugar ejerciendo funciones. Y cuando tú tienes un servicio al que se le traspasa más del 60% de los funcionarios, es evidente que lo que estás haciendo es trasladar la misma dinámica de funcionamiento al modelo de intervención a este, comillas, nuevo servicio. Entonces, me llamó mucho la atención que el defensor sostuviera que el modelo está correcto, porque a mí me parece que desde un inicio la Defensoría de la Niñez sostuvo que eso no era así. Agregando a eso, los problemas de implementación son severos. O sea, no solo en protección especializada, que es este servicio que da cuenta ayer de que había niños desaparecidos, y francamente, yo a esta altura, honestamente, yo no sé si Luis ahí puede añadir algo desde otra mirada, pero yo no logro entender, y lo he conversado contigo, Carola, contigo, Fernando, en contextos distintos, cómo es posible que sigamos tolerando esto que es un escándalo nacional y que a nadie parece importarle. O sea, cuando hablamos de que hay niños que no están registrados, que nadie sabe dónde están, y nadie se lo plantea como que sea un tema nacional, honestamente, ¿qué tiene que pasar? Uno se preguntan si no es, en general, de izquierda a derecha, este abandono que hay respecto de la infancia, si no es porque no marchan y no votan, o por qué. Y esta indiferencia del país, ¿por qué? Seguimos avanzando a otras materias. Tras la renuncia de Constanza Martínez a la delegación presidencial, el Frente Amplio intensificó las negociaciones para definir las listas que van a competir en las elecciones internas del 13 y 14 de julio. La exdelegada junto a los diputados Andrés Giordano y Gael Diego Mans suenan como las cartas para disputar la presidencia de este nuevo partido. La nota, el reporte, es de Estefanía Bustamante. Salió de la delegación presidencial no solo para alistar el arribo de Gonzalo Durán como delegado entrante. Sí, estamos. La ahora exdelegada Constanza Martínez también se preparó para disputar la presidencia del Frente Amplio en una carrera que tiene como plazo límite este jueves para inscribir las listas que competirán en las elecciones internas del nuevo partido. Esta es una semana decisiva, por lo tanto estamos en plenas discusiones. Estoy poniendo también toda la experiencia que he ganado durante estos 2 años y medio y también en mi vida política en general, que se remonta desde lo estudiantil hasta el día de hoy. Con esa trayectoria podría enfrentarse a quien no comenzó a militar en uno de los partidos del Frente Amplio hasta el pasado 3 de febrero. El diputado independiente en bancada Frente Amplista, Andrés Giordano, ya tuvo la primera reunión con la lista Sumar. No existen listas zanjadas, no se ha llegado a ese punto, y por lo mismo yo he buscado centrar la conversación no en las diferencias legítimas que pueda tener la militancia, sino más bien en qué es lo más beneficioso para el partido, que logremos que exista una directiva que sea lo más representativa posible. Precisamente el parlamentario se proyecta como la mejor carta frente amplista para presidir el
partido que se oficializó este lunes. No obstante, una tercera lista encabezada por la diputada Gael Jomans asoma como una de las opciones para inscribirse este jueves. En lo personal también lo estoy pensando, hay algunos militantes que también se me han acercado, entonces creo que es muy preliminar, ¿cierto?, como para poder decir una opinión un poco más tajante. Creo que la dirección debe ser una dirección diversa, amplia, que logre demostrar los desafíos que tiene el Frente Amplio. Para algunos, no solo posicionarse como una nueva izquierda, sino que además superar la crisis que causó el caso Convenios, particularmente en Revolución Democrática, pero también a la propia colectividad del presidente y al resto del oficialismo. Ante este tipo de crisis, lo que realmente habla son las acciones, y en ese sentido el Frente Amplio actuó rápido, se congeló la militancia de quienes estaban involucrados en esto y rápidamente se expulsó a los militantes a quienes se les acreditó participación en estos hechos. Unirse como partido significa la integración de tendencias internas que fluyen, por ejemplo, en Revolución Democrática y Convergencia Social, además del extinto Partido Comunes, donde una de sus corrientes era Poder Ciudadano, y los movimientos Izquierda Autónoma y Unir. Debe ser representativa de los distintos sectores que son parte del Frente Amplio, sobre todo porque desde esa diversidad se enriquece también la posición política que necesitamos tener dentro del mundo político. Estamos muy contentos, de mucho entusiasmo. Estamos creando un nuevo partido, ahora un partido grande, un partido con 23 diputados, un partido con alcaldes, un partido con concejales. Y hemos sido capaces de unificar nuestros criterios en aras a, por un lado, apoyar a nuestro gobierno, apoyar al proyecto colectivo que encabeza el presidente Gabriel Boric, pero también en ser realmente para los chilenos una propuesta de una izquierda progresiva. Una izquierda progresiva, dicen, que en el camino deberá tomar definiciones como partido tales como la política exterior. El diputado Giordano, por ejemplo, fue uno de los que asistió a la Embajada de Estados Unidos para que borre a Cuba de su listado de estados patrocinadores del terrorismo. Me acabo de informar del asunto, voy a preguntar obviamente, pero no, para nada nuestras líneas están claras. ¿Desde tu perspectiva Cuba es una dictadura? Es un régimen que evidentemente tiene mucho que analizar en temas de derechos humanos. No. ¿Es dictadura o no? Yo creería que sí. Así las cosas, el Frente Amplio seguirá con una directiva provisoria hasta tener los resultados de la elección interna. Por eso estos días serán a contrarreloj para inscribir las listas que disputarán la presidencia este 13 y 14 de julio. El Ministerio de Agricultura y ODEPA entregaron el indicador de mejores alimentos de la temporada. El limón, las mandarinas, las manzanas, naranjas y brócolis, sí, el brócoli también han disminuido su valor, mientras que la papa registra una leve alza. Los detalles con Trinidad Larraín. Con estas bajas temperaturas y tanto resfrío, nadie puede negar las propiedades curativas que tiene una buena limonada. Y las buenas noticias no solo se quedan en lo terapéutico. Fíjese que el limón ha disminuido su precio hasta un 34%, así un kilo hoy cuesta alrededor de 600 pesos. Temporada de limón, por eso ha bajado. Luego se pone muy caro en verano, pero en invierno es barato. El limón ha bajado, harto. Sí, el limón sí viene en bajada, porque hace como 2 o 3 meses estaban como en 1.000, 1.200, ahora mira, lo tenemos en 600 pesos. Y si hablamos de cítricos, para reforzar las defensas no puede faltar la mandarina, que se encuentra hasta un 19% más barata en ferias y 13% en supermercados. Otros alimentos también han disminuido su precio. El brócoli está saliendo a 1.000 pesos, 1.200 pesos, se está vendiendo, permiso. Y el tallo, además, con estos sistemas que raspan, usted puede hacer fettuccini de brócoli, se demoran 3 minutos en estar listo. El zapallo, mire, acá ni más ni menos, y picado, o sea, con valor agregado, a 1.000 pesos. Pero si de dolor en el bolsillo hablamos, la multifacética papa, noble alimento, finalizó ya su etapa de cosecha, por lo que su precio ha subido de valor, aunque no en grandes proporciones. Contrario a lo que esperábamos, hemos observado que los precios de la papa se han mantenido en niveles esperables, es decir, un poco más altos porque no estamos en temporada de cosecha y es normal que en esta época tiendan a subir, pero sin embargo no hemos observado efectos de las lluvias en este producto. Ahora hagamos un ejercicio. Una unidad de cebolla cuesta cerca de 850 pesos en Santiago, pero 1.136 en Coquimbo y 1.447 en la región del Maule. ¿A qué se debe esta variación? Por ejemplo, la manzana y la pera
bajó esta semana en las regiones del centro-sur, porque ahí está el grueso de la producción. Por ejemplo, en Maule, las pomáceas, que son las manzanas, la campeona. Y lo mismo en el caso de O'Higgins, en Codegua, mucha pera, y tiene bastante producción. Entonces, más barato que el norte. En el norte, usted encuentra el tomate mucho más barato y los cítricos, por la producción fuerte de Arica Parinacota y también de la región de Coquimbo. Recordemos que este medidor de precios corresponde a la semana 26 del año 2024 y se han analizado carnicerías, ferias libres y supermercados. La gente dice encontrar altos los precios, aunque han habido otros momentos con alzas más significativas. Si está todo caro, va subiendo, y el sueldo del jubilado nada. Será por el tiempo, será por el, qué sé yo, pero está todo caro, no solamente la fruta, está todo caro. No, yo creo que del alza nos vemos súper perjudicados, sobre todo los que vivimos de una pensión. Nos afecta muchísimo. En general, yo creo, viniendo a este lugar, yo creo que los precios están bastante buenos. En comparación a supermercados o las ferias que están más cercanas, sector oriente, no sé, los precios acá están re buenos. Así que... Sigamos hablando de buenas noticias, porque si este fin de semana piensa hacer tutti frutti de postre, déjeme decirle que le saldrá más barato. La manzana se encuentra hasta un 23% más económica y la naranja ha disminuido 25% su valor. Así que aquí la clave para cuidar el bolsillo. Siempre prefiera comprar en ferias libres, que son mucho más baratas que los supermercados. Así, al igual que el ministro, puede disfrutar de un rico y barato plato de porotos con riendas. Ahí estaba el informe de Daniela González y Trinidad Larraín. Seguimos avanzando a otras materias. Un nuevo examen teórico para conseguir la licencia de conducir clase B se va a comenzar a aplicar en nuestro país. Nexteo se trata de un nuevo aplicativo web, el cual se va a implementar por medio de una marcha blanca durante este mes en las 283 direcciones de tránsito del país. La modificación, que será progresiva, va a permitir al Ministerio de Transporte saber de forma inmediata y en línea los resultados de los conductores. El examen cuenta con un banco de más de 1000 preguntas, lo cual implica que ninguna persona va a realizar el mismo test. Además, a partir de agosto se van a renovar los contenidos del libro para la conducción en Chile, que va a incorporar contenidos sobre electromovilidad y ley de convivencia vial, entre otros. Lo que estamos haciendo ahora es que el municipio hace uso de una app. En esa app el sistema en forma remota va identificando preguntas aleatorias de un pool de 1000 preguntas que tenemos, elige 35, que son las que las personas van a contestar, y al mismo tiempo nosotros como ministerio podemos tener acceso a, por ejemplo, cuáles son las preguntas que las personas tienen más dificultad para contestar, que toman más tiempo, o cuáles son a lo mejor las alternativas que la gente la saca mala, por qué la sacan mal. Hemos ido incorporando en este libro de la conducción en Chile nuevos elementos. Tenemos que hacer que nuestros días sean más seguros. No puede ser que nos sigan muriendo 2000 personas en nuestro país todos los años por esta razón, y todo lo que podamos hacer, no solamente en fiscalización, que lo hacemos desde el Ministerio, sino que también en educación, concientización. Tenemos este examen teórico que tiene un pool de preguntas enorme y que se basa en los contenidos del libro no conductor o libro para la conducción en Chile, que va a pasar a llamarse así desde agosto, donde lo que nosotros pretendemos es efectivamente eso, que las personas que salgan a conducir entiendan y comprendan los contenidos de seguridad vial. Ahora estamos reforzando todavía más los contenidos de respeto entre, por ejemplo, conductores de vehículos motorizados y conductores de vehículos no motorizados como ciclos, que no tienen las protecciones necesarias y que son usuarios vulnerables del transporte. Entonces nos estamos fijando en eso, en generar estos puntos de aprehensión, los puntos ciegos, por ejemplo, los estamos abordando de manera mucho más rotunda en este libro, y también generamos otras actualizaciones, como por ejemplo lo de la electromovilidad. Durante los primeros meses de este año, los episodios de lluvia acortaron la brecha de déficit hídrico y aumentaron el nivel de agua en los embalses. ¿Cuál es la situación que deja respecto justamente a estos últimos? Lo vemos en la nota de Camila Eguía. Estas imágenes muestran el paso de sistemas frontales, ríos atmosféricos y lo que quedaba del fenómeno del Niño. Terminado el primer semestre del año, se realizó el balance hídrico correspondiente, con una buena noticia en medio del año de sequía. La situación de embalse es 17% mejor que en 2023 y 14% que el promedio histórico. Es un año lluvioso. Han permitido reducir la brecha hídrica, ese es el título general de la canción.
Junio fue el mes más lluvioso desde el año 2000 y así lo demuestra el estado de los embalses y la nieve acumulada en la zona centro-sur. Con las últimas precipitaciones, 2 grandes embalses llegaron casi a la totalidad de su capacidad. Y hoy el panorama es favorable también en cuanto a la acumulación de nieve en la zona. Este último evento de junio, que nos dejó bastante valores positivos en gran parte del territorio nacional, afectó más bien desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos, que nos dejaron con superávit del mes de junio. Una buena noticia la acumulación de nieve y es mejor noticia si las temperaturas en la cordillera se mantienen bajas, de manera que esta nieve pueda guardarse en cierto sentido para la época del verano. ¿Cuál es la importancia de la acumulación de nieve en la red hídrica? Muy importante en este sentido para la vegetación y principalmente para la vegetación de tipo agrícola, ¿ya? La nieve que cae en invierno se acumula y luego se derrite en la temporada estival, en la temporada de riego. La principal temporada de riego va de septiembre, octubre hasta abril, mayo. En particular, en la región metropolitana, el embalse El Yeso está a un 88% de ocupación respecto a su capacidad de almacenamiento, con 194.000 metros cúbicos, es decir, 17.000 más que el año anterior. Sin embargo, en la zona norte del país, la situación es crítica. El embalse La Paloma, que es uno de los embalses, como ustedes ven, más grandes, ese embalse tiene una capacidad de más de 700 millones de metros cúbicos, pero hoy día estamos con 29 y eso es una de las situaciones más críticas que tenemos en términos de disponibilidad hídrica hoy día. La verdad, la situación sigue siendo crítica, no porque tengamos un año con lluvias normales, vamos a salir de esta sequía. Hay un poco un descanso que tenemos de este estrés hídrico, pero no es suficiente, como te decía, para salir de la sequía. Entonces actualmente los embalses siguen con una capacidad muy baja, en promedio bajo el 10% la mayoría de los embalses. Así lo muestran las cifras. En la región, los embalses acumulan 122.000 metros cúbicos de agua, situación que ha impulsado al gobierno a tomar medidas como la instalación de plantas desalinizadoras. En los COGRID que tuvimos para abordar esta situación, se instruyó al Ministerio y se acordó la construcción de plantas desaladoras de emergencia para enfrentar esta situación de abastecimiento del agua potable en las ciudades de Ovalle y de Sotaquí. Hicimos los estudios correspondientes y finalmente decidimos la instalación de plantas desaladoras modulares. El análisis y proyecciones se enmarcan en un contexto en el que el clima y las precipitaciones variarán por la retirada del fenómeno del Niño y la llegada de la Niña. El fenómeno del Niño, como ya sabemos, ya terminó, culminó, y nos encontramos en una fase neutra que también ya está mostrando un comportamiento más bien enfriamiento en la zona del Pacífico ecuatorial, lo cual nos está llevando un indicio de la Niña para el trimestre julio, agosto, septiembre. A prepararse para el segundo semestre, ya que las temperaturas mínimas serán más bajas y las máximas más altas. Expertos concuerdan en que las condiciones meteorológicas mantienen aún la mega sequía declarada, el avance de la desertificación y a 49 comunas del país con decretos de escasez vigente. Es decir, las recientes lluvias son un respiro, pero la situación sigue siendo preocupante. Momento para revisar las informaciones internacionales junto a Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien, también. Partimos con el camino presidencial a la Casa Blanca porque los dos candidatos hoy día dieron que hablar. Partimos primero con Donald Trump porque su equipo logró que se aplazara la lectura de la sentencia en este juicio donde fue declarado culpable por ocultar el pago de sobornos a una actriz porno, Stormy Daniels. Y esto lo hizo después del fallo de la Corte Suprema que le otorga inmunidad presidencial en ciertos actos oficiales. Acá entonces el equipo, la defensa de Trump, pidió atrasar la lectura de esta sentencia, asegurando que podrían impugnar esta condena. Ahora, lo clave es que con esto logran que no se produzca esta lectura 4 días antes de la convención republicana. Finalmente, ese es el objetivo del equipo de Donald Trump. Ha sido su estrategia, aplazar lo más posible estos procesos judiciales porque él fue condenado por hechos que ocurrieron en 2016. Entonces es poco probable que se impugne esta condena, pero de todas maneras logran atrasarlas a septiembre esta lectura de la sentencia. Veamos los detalles en la nota de Laura Soto.
Decenas de manifestantes le dedicaban esta canción a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. ¡Qué vergüenza!, decían ante el último fallo del máximo tribunal de mayoría conservadora que este lunes dictaminó que los presidentes y expresidentes gozan de cierta inmunidad judicial en sus actos oficiales durante el cargo. La decisión surge a raíz de la propia solicitud de Donald Trump, quien pidió desestimar el caso penal por su intento de anular los resultados electorales de 2020, acogiéndose de su inmunidad presidencial. Tenemos que decir no, un gran no a los tiranos, un gran no a la derecha radical y un gran no a la Corte Suprema por apoyar a este tipo. En mi opinión, este es un tribunal corrupto que ha retrasado esto hasta tal punto que Trump no tendrá un juicio antes de las elecciones y el pueblo estadounidense tiene derecho a eso. El fallo, aprobado por 6 votos a favor y 3 en contra, ya tuvo su primer efecto. Pocas horas después de conocida la decisión, el equipo legal de Trump pidió posponer la audiencia de sentencia en el caso de pagos ocultos a una exactriz de cine para adultos, programada para la próxima semana. El juez aceptó este martes reagendarla para el 18 de septiembre. Sus abogados argumentan que algunas pruebas de la acusación deberían ser inadmisibles por haber constituido actos presidenciales oficiales. Sin duda la estrategia de Trump es que esto no ocurra antes de las elecciones. Es una apuesta arriesgada la de Trump de tratar de acercarlo esto a las elecciones, porque eso, por un lado, puede ponerle presión al juez, de manera que no se convierta un fallo o una condena, más bien, en un elemento decisivo en una campaña electoral. Anteriormente, Trump valoró el fallo de la Corte como un gran triunfo para la Constitución y la democracia estadounidense. Queda en manos de los tribunales inferiores determinar qué acciones tienen carácter oficial y cuáles no. Los actos privados no gozan de inmunidad. Las juezas progresistas del Supremo que votaron en contra de esta decisión manifestaron tener miedo por la democracia del país y argumentaron que en todo uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley. Esta nación se funda en el principio de que no hay reyes en Estados Unidos. Cada uno de nosotros somos iguales ante la ley. Con la decisión de hoy de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, eso cambió fundamentalmente. Es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso, porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley. Ahora el fallo podría complicar también los argumentos de los fiscales en el caso de interferencia electoral en 2020, que terminó precipitando el asalto al Capitolio. El presidente de la Corte Suprema explicó que la conversación entre Trump y el entonces vicepresidente Mike Pence, a quien presionó para no certificar los resultados electorales, se podría considerar como un acto oficial. Bueno, es muy probable que restrinja la posibilidad de esta acusación. Ahora, lo que tenemos que ver es cuándo se podría producir ese juicio. Está claro que va a ser después de las elecciones, si es que se produce. El análisis puntual de qué es lo que es oficial y qué es lo que es no oficial de un presidente en el cargo ha sido alterado en Estados Unidos o ha sido reforzado, podríamos decir, con una visión ampliamente presidencialista por parte de los jueces. Entre los analistas y detractores preocupa la posibilidad de rendición de cuentas que ahora en adelante tendrán los mandatarios que participen en actos criminales. Incluso la inmunidad en casos tan extremos como asesinatos, un golpe militar y sobornos, tal como argumentaron las magistradas que se opusieron al fallo. Ya, eso respecto de Donald Trump. Y respecto de Joe Biden, siguen estas dudas respecto de si debería mantener o no su candidatura, sobre todo considerando su estado de salud. Hoy, el congresista demócrata Lloyd Doggett, por primera vez, un congresista oficialmente pide que Joe Biden retire su candidatura. Lo hace a través de un comunicado que entregó a la prensa donde dice que él debería entonces dejar la campaña a la Casa Blanca y optar entonces por otra figura del Partido Demócrata. Ahora, también desde distintas figuras de este partido anónimamente han dicho que creen que debería retirarse Joe Biden y que de hecho debería anunciarlo esta semana si es que retira su candidatura
temperatura. Mañana la Casa Blanca va a hacer una reunión con los gobernadores demócratas para tratar esta situación. Sin embargo, esto depende finalmente de Joe Biden. Y desde de lo que se conoce hasta ahora es poco probable que Joe Biden dé un paso al costado. Ha dicho reiteradamente que él va a seguir en carrera y también lo ha hecho su familia. Ha hecho de nuevos mitines de campaña donde ha asegurado que sí, está más viejo, que ya no debate como antes, pero que de todas formas sabe cómo ser mandatario. Hoy día también en la Casa Blanca se preguntó respecto al estado de salud y la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que el mandatario se hace exámenes de salud continuamente y que son informados cuando corresponde a la prensa. Revisemos lo que dijo. Veamos. Lo que puedo decir es que simplemente fue una mala noche. Entendemos que fue una mala noche. Y el presidente ha hablado de esto y lo entiende. Por eso no puedo hablar de nada más allá de lo que acabo de compartir. El presidente se somete a exámenes físicos anuales periódicos que publicamos. Vamos a seguir haciendo eso. No tengo nada más que decir además de eso. Ahora, una cosa, vi harto esta conferencia y me llamaron la atención dos cosas. Una, dicen, entregamos los reportes de salud, son públicos, que es una tradición en Estados Unidos además, junto con la declaración de impuestos, cosa que no cumplió Donald Trump, sí, él no entregó su declaración de impuestos nunca, pero bueno, ya. Entonces sí, dicen eso, pero y dicen fue una mala noche, pero frente a las preguntas de los periodistas no es capaz la vocera de explicar qué causó esa mala noche. Sí. O sea, eso no es capaz de despejar esa duda. No, de hecho, ha trascendido, Joe Biden dijo en un mitin de campaña de que viajó antes a Europa, tuvo de hecho hartos viajes a Europa por el día D y que eso quizás le habría pasado la cuenta. Ya. Lo otro que me llamó la atención positivamente, solo para cerrar muy breve, es que estuvo, no sé, 20, 30 minutos recibiendo preguntas súper duras de los periodistas y jamás se molestó. Puede haber estado muy molesta por dentro, pero es entender, en el fondo, la función del periodismo y la función de ellos como funcionarios públicos también, ¿no? Entender que tienen que responder y que no pueden molestarse, que es la obligación del periodista preguntarles, cuestionarlos. El viernes se va a emitir la primera entrevista de Joe Biden después de este debate. La cadena ABC va a emitirla, así que veremos si es que hay alguna noticia el próximo viernes. Pasamos ahora a Francia, porque ayer comentábamos esta primera vuelta de las elecciones legislativas en este país, donde la ultraderecha obtuvo la primera mayoría y hoy día era el plazo para que se retiraran las candidaturas hasta las 6 de la tarde. Más de 200 candidaturas fueron retiradas hoy día en esta estrategia que tiene la izquierda y el centro de Emmanuel Macron para retirar a sus candidatos menos votados que lograron pasar a segunda vuelta y así juntar entonces sus votos, pedir los apoyos a la ciudadanía para así bloquear al candidato de la ultraderecha en todos los distritos, que son más de 300, en donde 3 candidatos pasaron a segunda vuelta, la llamada triangulación. Más de 200 candidatos entonces fueron retirados por la izquierda y por el centro, la mayoría fue más de la izquierda del Frente Popular, que también obtuvo la segunda mayoría en estas elecciones legislativas y según algunos sondeos, quizás esta estrategia podría entonces bloquear el avance de la ultraderecha y así no permitir que logren una mayoría absoluta de 289 escaños y así puedan formar gobierno. Hay que ver el próximo domingo entonces si les resulta o no esta estrategia. Y con eso terminamos el comentario internacional. Me parece tremendamente relevante y mañana nos vamos a dedicar a aquello, a Francia y a Estados Unidos. Siguen muy atentos al huracán. Sí, huracán fase 5 que ya empezó en julio cuando esto pasa en agosto. Entonces ya es histórico por eso y porque llegó al nivel máximo en el Atlántico, ya va camino. Ahí está la trayectoria, se espera que mañana ya llegue a Jamaica y a la península del Yucatán en México. Ha dejado 6 muertos por su paso por Venezuela y también por las islas de Barbados y Canarias. Así que estamos atentos a cómo sigue esta trayectoria de este huracán que podría ser devastador. También emitieron alertas, por ejemplo, en Haití, que ya vive una crisis humanitaria y la ONU dijo que esto podría ser devastador para la economía de ese país. ¿Sabes que antes los huracanes solo tenían nombres de mujeres? ¿En serio? Sí, hubo una queja por eso, o yo no sé si hicieron caso a la queja o
O finalmente se le acabaron los nombres y tuvieron que empezar a usar de hombres, ¿sí? Pero porque van por el abecedario. Datos freak, nomás. Mira, buen dato. Nos vamos a la pausa entonces junto a Alicia Contreras y volvemos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime cuando son las 10:16. Es momento entonces de que nos separemos. Nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, nos escuchan a través de CNN Chile Radio, pero es momento también de CNN Tiempo y luego, por supuesto, Paloma Ávila los acompaña en Futuro 360 y luego Fernando Paulsen, Última Mirada. Así es que imperdible programación. Martes 2 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.